Bueno, primero para comenzar, vamos a hablar un poquito de qué es la tensión arterial. O sea, uno siempre dice, uy, la hipertensión, pero muchas veces se salta el primer paso básico, que es comprender qué es la presión arterial. La presión arterial, pasame una luz, eso, gracias. La presión arterial básicamente es la presión que ejerce la sangre que se encuentra dentro de las arterias sobre las paredes, ¿bien? Todos sabemos que los tejidos del cuerpo necesitan oxígeno para vivir. El método que tienen para llegar a cada uno de estos tejidos, el cuerpo, es utilizar los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen el oxígeno disuelto dentro de la hemoglobina y estos viajan a cada uno de los puntos. Ahora, ¿cómo hacen para viajar? Utilizan una bomba que funciona con distintos tipos de presiones. La bomba de la que estoy hablando es el corazón, ¿bien? El corazón va a tener una presión de llenado y una presión de vaciado. La presión de llenado se denomina diástole y la presión de vaciado se denomina sístole. Cuando yo hablo de vaciado, estoy hablando de la contracción de los ventrículos que van a expulsar la sangre al cuerpo. Es decir, que esta presión va a ser mucho mayor que la presión diastólica, que es de llenado, que es la contracción que producen las aurículas para mandar la sangre a los ventrículos. ¿Ok? Entonces, cuando normalmente nosotros hablamos y decimos, uy, mi presión alta, mi presión baja, estamos hablando, bueno, para dar un ejemplo, 120-80, generalmente decimos la alta es la presión sistólica y la baja es la presión diastólica, que siempre va a ser inferior porque es de llenado. ¿Bien? Ahora, como siguiente punto, vamos a hablar un poco de lo que es la hipertensión. ¿Bien? La hipertensión como entidad en sí misma es básicamente valores elevados de la tensión arterial, no mucho más que eso. Ahora, representa una patología, ¿bien?, que puede ser considerada primaria o secundaria. La primaria, antes, en la antigüedad, se la llamaba esencial, que tiene relación con lo que vendría a ser una enfermedad de tipo idiopática, ¿bien? O sea, no se identifica específicamente una causa específica, sino que simplemente pasa, no se sabe si tiene consecuencias, digamos, relación con la genética o con algún factor en contexto en específico. Y después existe la secundaria. La secundaria sí tiene relación generalmente con patologías de tipo renal o patologías de tipo endocrina, en la cual hay un desbalance y aumenta la presión de una manera, digamos, no fisiológica, ¿bien? En este punto, en la primera parte de esta conferencia, vamos a hablar principalmente hasta estadio 1, ¿bien? Que vendría a ser 140, 90 hasta 100, ¿bien? Y hasta 160 de sistólica. Luego vamos a hablar de lo que es el estadio 2, que, bueno, hay una parte de la conferencia que específicamente se va a centrar en ese tipo de hipertensión. Hay ciertos factores de riesgo que vamos a poder modificar y hay otros factores de riesgo que lamentablemente no se pueden modificar. Uno de ellos es la edad. Lamentablemente el tiempo es finito, el tiempo pasa y el tiempo pasa factura y está demostrado que la hipertensión aumenta su prevalencia con la edad. Se considera que a partir de los 40 años es más probable padecer la enfermedad que previo a esa edad. ¿Bien? Un factor que sí es modificable es la otra imagen que vemos en pantalla. ¿Bien? Ustedes van a decir, uy, ¿por qué me pone, qué es eso? Es un... No, la anterior, Lu. Es un tubo, ¿qué es eso amarillo? Bueno, eso básicamente lo que muestra es una arteria, ¿bien? En la cual podemos ver los glóbulos rojos, cuáles son los elementos formes de la sangre que transmiten, que llevan el oxígeno, y vemos lo amarillo. Lo amarillo representa una placa de ateroma. ¿Qué son las placas de ateroma? Las placas de ateroma básicamente son acumulaciones lipídicas, acumulaciones de grasa, que se depositan en las paredes de las arterias. Se depositan como consecuencia de una dieta hipercalórica o demasiado rica en grasas, ¿bien? Las grasas no son hidrosolubles, es decir, que no se pueden disolver en la sangre, es decir, que no se pueden mover con la sangre. Entonces quedan depositadas, se acumulan y estrechecen la luz del vaso, ¿bien? ¿Qué pasa cuando uno acorta la luz de un tubo, que básicamente una arteria es un vaso, y un vaso es como un tubo, pero mantiene un flujo constante de líquido? Como pasa con una manguera cuando la apretás, el flujo va a acelerar, ¿bien? Va a aumentar la velocidad. Y ese aumento de velocidad va a aumentar la presión contra las paredes y eso va a generar la hipertensión, ¿bien? Lo que puse abajo es índice de masa corporal mayor a 30. Lo que quise expresar con eso es que se diagnostica obesidad con un índice de masa corporal superior al 30.
El índice de masa corporal se calcula del peso sobre altura al cuadrado, ¿bien? Es básicamente una medida, se recomienda que para disminuir el riesgo de padecer la enfermedad hay que tener un índice de masa corporal menor al 25, ¿bien? La siguiente. En la siguiente, bueno, vamos a ver otros de riesgo, entre los cuales tenemos lo que es el antecedente familiar, lamentablemente este tampoco es modificable. Se sabe que si un familiar tuvo la enfermedad, hay altas chances de que ésta se transmita y lo pueda tener la progenie. Y lo mismo pasa con la etnia afroamericana. La etnia afroamericana ha demostrado tener más incidencia de hipertensión arterial, que la misma sea de más severa y presentarse más temprano y de manera asociada con daño a órgano blanco. ¿Qué es eso? El daño a órgano blanco se refiere, hay 3 órganos que son los más sensibles a los cambios de presión y a nivel cardiovascular. Uno es específicamente el corazón, el otro es el riñón y el otro es el cerebro. Estos son los principales daños a órgano blanco que puede producir la hipertensión, así como cualquier patología cardiovascular. ¿Bien? La siguiente. En la siguiente vamos a ver otra cosa que es muy relevante, en la cual me quiero centrar, que es el consumo de sal, un factor modificable. Hay muchísimos estudios que a lo largo del tiempo han demostrado que la dieta hiposódica disminuye la presión y también disminuye el índice de padecer hipertensión arterial. ¿Bien? Además de esto, es el primer eslabón de tratamiento, es el primer pilar. Si a vos te diagnostican hipertensión, lo primero que te van a decir es disminuir el consumo de sal. Se considera que una dieta menor a 5 gramos de sal, de cloruro de sodio, sería de cloruro de sodio al día, se considera una dieta hiposódica lo suficiente como para disminuir la presión arterial. Bien, este es uno de los puntos principales de la conferencia que quiero dar hoy. Disminuir el consumo de sal disminuye la hipertensión, disminuye el riesgo cardiovascular. Bien, lo mismo sucede con el alcohol. Tanto el alcohol como el tabaco son súper dañinos para el corazón. Bien, entonces, el consumo excesivo de alcohol está claramente también relacionado con el aumento de la presión arterial. Bien, ¿seguimos? El siguiente que tenemos, bueno, el sedentarismo. Todos sabemos que el sedentarismo no va de la mano con lo que es una vida saludable, ¿bien? Pero específicamente cuando se habla de riesgo cardiovascular y se habla de hipertensión, sabemos que la práctica de un ejercicio regular, que más adelante vamos a centrarnos específicamente en eso, disminuye el riesgo y también disminuye las chances de padecer hipertensión. Pero no solamente esto, sino que también disminuye las chances de padecer dislipidemia. Dislipidemia es básicamente la acumulación, los niveles altos de colesterol, principalmente de baja densidad. ¿Cuáles son los de baja densidad? Los LDL, ¿bien? Que son específicamente los que se acumulan en formas de placa de ateroma en la arteria, que son lo que pude mostrar anteriormente. Estas placas no solamente producen hipertensión, y la realidad es que la hipertensión es algo riesgoso, aumenta la mortalidad, aumenta el riesgo cardiovascular, pero la mayor gravedad, el mayor riesgo es el padecer un evento cardiovascular agudo. Estas placas de ateroma, como ustedes pueden ver en la imagen que había mostrado anteriormente, disminuyó el calibre. Pero ¿qué pasa? Cuando estas placas aumentan, terminan ocluyendo el vaso. ¿Qué pasa cuando se ocluye el vaso? Se produce isquemia del tejido y se produce lo que se denomina infarto agudo de miocardio, que es lo que es principalmente evitar, ya que es una urgencia. ¿Bien? Y lo segundo que vemos es que es un factor modificable, pero se podría decir que es modificable a medias. ¿Por qué? Bueno, es el estrés, el famoso bolsa de gatos que existe en la medicina, el estrés. Pero bueno, el estrés muchas veces se relaciona con ciertas patologías psiquiátricas, como pueden ser los trastornos de la personalidad, la depresión, la angustia generalizada. En estos casos se sabe que hay un mayor índice de hipertensión arterial. ¿Bien? ¿Cómo hacemos esto? Con vida saludable. A ver, parece muy fácil decir vida saludable, pero vamos a ver primero específicamente el control de la sal, con el cual ya lo dije, se centra principalmente en lo que son 5 gramos de sal de cloruro de sodio al día, es lo que está permitido por la Organización Mundial de la Salud y se considera dieta hiposódica. ¿Bien? Además de eso tenemos, bueno, disminuir los factores de riesgo que nombré anteriormente. Entre esos, ¿cuáles tenemos? La obesidad. ¿Bien? Si se considera que el índice de masa corporal está aumentado, hay que disminuir el mismo. ¿Bien? Bajar de peso. Evitar beber alcohol, ya lo había dicho. Dejar de fumar. El consejo antitabáquico es total. No solamente está relacionado con mayor mortalidad cardiovascular, sino que también está relacionado aproximadamente en el 80% de los cánceres de pulmón y también está relacionado con el índice de muerte súbita por infarto de miocardio. ¿Bien? Así que el cigarrillo siempre mal.
Y bueno, respecto a hacer el ejercicio, ahí lo escribí específicamente, lo que se considera un mínimo de 30 a 60 minutos por día, un mínimo de 3 a 7 días por semana, ¿bien? En este sentido, se habla siempre de deportes de tipo aeróbico, ¿bien? Centrándonos en lo que es, por ejemplo, caminar, correr, nadar, andar en bicicleta. Los que no se aconsejan en este tipo de patologías son los de tipo de trabajo de fuerza, muscular o isométrico, como puede ser, por ejemplo, las pesas, el boxeo, la lucha. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de otro concepto que a mí me parece tan importante como es el hablar de la tensión arterial, ¿bien? Que es el riesgo cardiovascular, ¿bien? La hipertensión se sabe que es cuantitativamente el factor de riesgo modificable más importante para la enfermedad cardiovascular, ¿bien? Es más común que el tabaquismo, es más común que la dislipidemia, es más común que la diabetes, ¿bien? Y lo peor de todo es que es modificable. Representa aproximadamente el 54% de todos los accidentes cerebrovasculares y el 47% de los eventos de cardiopatía isquémica en agudo. ¿Bien? Esto en el mundo. Este dato lo saqué de un portal que acumula varios estudios dentro de la England Journal of Medicine, Organización Mundial de la Salud. ¿Bien? También aumenta el índice de padecer arritmias, como puede ser la fibrilación auricular, entre otras. ¿Bien? Bueno, en este cuadro lo que me esforcé por aclarar es, bueno, tenemos los principales factores de riesgo de aumentar el riesgo cardiovascular. Ah, perdón, no aclaré cuál es el riesgo, qué es el riesgo vascular. El riesgo cardiovascular es la posibilidad, o sea, la chance, por así decirlo, de padecer un evento, es decir, una enfermedad cardiovascular, dígase tromboembolismo de pulmón, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, en un tiempo determinado. Aquí en Argentina, donde me encuentro yo, lo que se utiliza es un score de la Organización Mundial de la Salud que se fundamenta en distintos factores de riesgo, como son el tabaquismo, la hipertensión, el sedentarismo y la dislipidemia, y te calculan un riesgo cardiovascular de producir, y la edad también, de producir un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Eso se le calcula a todos los pacientes con el fin de prevenir patología futura o empezar a hacer profilaxis para que ese evento no llegue, ¿bien? Bueno, acá tenemos varios factores de riesgo que, como pueden ver, los riesgos de enfermedad cardiovascular, muchos se parecen a los factores de riesgo para hipertensión, dentro de los cuales tenemos fumar, como bien ya lo habíamos dicho, obesidad mayor a 30 de índice de masa corporal, la actividad física, en este caso sería un factor protector, la actividad física, el sedentarismo sería un factor de riesgo, dislipidemia, que bueno, como había dicho, es el colesterol de baja densidad elevado, que sería el LDL, y el HDL disminuido, que es el de alta densidad. Diabetes mellitus, bueno, la diabetes se sabe que también puede ser consecuencia, obviamente, claramente hablando de la diabetes tipo 2, puede ser consecuencia de la dislipidemia, ¿bien? La microalbuminuria, bueno, la microalbuminuria lo que me está hablando es de falla renal, ¿bien? Esta se identifica a través de lo que es un análisis de orina, ¿bien? Y bueno, como sabemos, el riñón es uno de los órganos principales a la hora de manejar el nivel de presión del organismo. Lo hace a través de varios métodos, maneja la volemia. La volemia vendría a ser el volumen de sangre que circula por minuto. El riñón tiene la capacidad de ahorrar o excretar agua. Entonces, una falla renal puede producir o una hipovolemia severa o una hiper, y así un aumento de presión. Bueno, la edad, como ya lo habíamos dicho, los antecedentes familiares, ¿bien? Que en este caso los hombres tienen una edad inferior para tener mayor riesgo que las mujeres. Y después los daños a órganos diana. Con esto se refiere a daño de órganos que de manera per se intervienen en lo que es la enfermedad cardiovascular, ¿bien? En este caso tenemos todos los órganos que son específicamente relevantes para la enfermedad. Claramente tenemos el corazón, que la hipertrofia del ventrículo izquierdo es la principal consecuencia que lleva a largo plazo una hipertensión no controlada, es irreversible. La angina e infarto de miocardio, que tiene la fisiopatogenia que había explicado anteriormente, en la cual se produce una oclusión del vaso. La revascularización coronaria, bueno, la revascularización coronaria es básicamente una práctica que se hace
de manera habitual en casos de oclusión severa. Vos tenés una placa como la que había mostrado, se ocluye un vaso y vos colocás, puede ser por ejemplo un stent, colocás un stent que es básicamente un alambrecito que se expande y te vuelve a abrir el vaso, ¿bien? Esto significa revascularización y como pueden pensar se asocia a futuros trombos, que ese vaso se vuelva a ocluir, entre otras cosas. Insuficiencia cardíaca, bueno, la insuficiencia cardíaca puede ser por múltiples razones, pero básicamente lo que está sucediendo es que el corazón no está teniendo la capacidad de expulsar la cantidad de sangre que tu cuerpo necesita en ese momento, o un órgano en específico, sea cual sea, el pulmón, el riñón, etc. Bueno, el accidente cerebrovascular previo tiene la misma fisiopatogenia que el IAM, pero en un vaso más chiquito, ¿bien? En el cerebro. Generalmente se asocia a trombos, ¿bien? Enfermedad arterial periférica y retinopatía. En estas dos últimas, generalmente pueden ser consecuencia de enfermedades previas mal controladas, ¿bien? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el diagnóstico, ¿bien? De la hipertensión. Bueno, la presión arterial, todos sabemos que generalmente se mide en el consultorio, es de práctica ambulatoria, no es invasivo, es de buena práctica hacerlo generalmente en las consultas. Se hace a través de un aparato que se denomina tensiómetro. El tensiómetro es básicamente un manguito que se infla a la altura del brazo. Existen de distintos tipos, hay unos que se insuflan en el brazo, otros que en la muñeca, otros en el dedo. Por la Organización Mundial de la Salud, el que está recomendado y validado es el del brazo, ¿bien? A pesar de que existen de muñeca para pacientes en específico, por los cuales tienen patologías preexistentes que no les permiten utilizar el del brazo, es el único validado y considerado, digamos, óptimo para la práctica, ¿bien? Ahora, ¿qué estuvo pasando con el paso del tiempo? Antes se estilaba mucho más tomar la presión en el consultorio. Esto cada vez está pasando menos. Ahora, ¿por qué, no? Lo que está pasando es que la tecnología está avanzando mucho y a pasos agigantados. Entonces, algo que se sabe y ya existía con anterioridad es lo que se llama hipertensión de bata blanca. ¿Qué es esto? Básicamente, cuando sea la enfermera, el auxiliar, el médico te toma la presión, el hecho mismo de que te tomen la presión genera un estrés que aumenta la tensión, la tensión de la arteria, el estrés, la circulación, la frecuencia cardíaca. Entonces, esto hace que tengas una hipertensión transitoria, puede hacer que tengas una hipertensión transitoria o se considera una presión más alta de la que deberías tener, ¿bien? Es por eso que los médicos siempre o es de buena práctica, pedir que si vos tenés una presión que te dio elevada en consultorio, pedir que el paciente, si es que tiene un tensiómetro en su casa, se la vuelva a tomar en su casa. O, en todo caso, solicitarle lo que se denomina mapa o monitoreo ambulatorio, ¿bien? El monitoreo ambulatorio es un dispositivo, pasame una más que lo vamos a ver. Es un dispositivo que es parecido al Holter, un electrocardiograma ambulatorio. Es un electrocardiograma que te haces constantemente en 24 horas. Bueno, el mapa es más o menos lo mismo, nada más que tiene un manguito que te toma la presión en aproximadamente de 10 a 15 minutos durante 24 horas. ¿Qué ventajas tiene? Que te lo toma a la noche, te lo toma cuando comes, te lo toma cuando dormís, te lo toma cuando salís a pasear al perro, te lo toma constantemente. Como dije, es de buena práctica pedir esto en caso de que al paciente le dé elevada, ya que también no solamente te permite confirmar el diagnóstico, sino que también te permite evaluar pronóstico, ¿bien? Por ejemplo, una hipertensión de sueño que no se puede tomar de manera ambulatoria, tiene peor pronóstico que una normal de sueño, ¿bien? Bueno, este dispositivo, ¿cómo funciona? Básicamente, te toma la presión de 10 a 15 minutos, guarda toda la información en una máquina que después el médico puede descargar directamente en forma de promedio. Le da un promedio de tu presión y esa presión sirve para evaluar diagnóstico. Ahora, ¿qué está pasando? Lo que solía pasar es que este elemento se utilizaba en demasía. Entonces, muchas veces no había suficiente para los pacientes, habían pacientes que no era necesario pedirlo y se pedía de igual manera. ¿Por qué?
Porque antes los tensiómetros que existían no solamente eran técnico-dependientes, es decir, que tenés que saber hacerlo, sino que también dependés de una segunda persona que te lo haga. No es que vos te podés tomar la presión en tu casa. Bueno, eso cambió con el paso del tiempo. Ahora, los tensiómetros no solamente vienen digitales, es decir, que básicamente lo único que tenés que hacer es ponerte el manguito, sino que también vienen con tecnología. Por ejemplo, el que estamos sorteando hoy tiene esa tecnología, en la cual guarda toda la información en una memoria propia del dispositivo, que eso luego se puede pasar a un teléfono inteligente o a un teléfono, y de esa manera vos lo pones en la computadora, y te da múltiples maneras de compartirlo de manera con tu médico. Es decir, tu médico ya prácticamente, excepto que tengas una hipertensión que él considere, pueda pensar que es maligna o que dude de diagnóstico como para pedir el monitoreo ambulatorio, pero si no, tranquilamente puede pedirle al paciente que se tome la presión en su casa de una manera relativamente constante durante varios días, y de esa manera hacer un diagnóstico y un promedio tranquilamente, ya que el paciente con que se tome 2 veces por día, entre 4 a 5 días, va a tener una buena estabilidad de control, con el fin de que pueda, digamos, estipular si la presión arterial está elevada durante el día o no lo está. Por lo cual, esto está muy cambiado y cada vez se está dando más. Aparte, hay muchos estudios que demuestran que la presión manejada en el hogar, pásame una, en la casa, ha disminuido no solamente la medicación que toman los pacientes para el control de la presión arterial, sino que también ha logrado un mejor control de la misma. Es decir, los pacientes saben qué prácticas, por ejemplo, les elevan más la presión que otra. ¿Por qué? Porque, no sé, se toman un café, se toman la presión y saben que la tienen más alta. Van y toman una bebida con los amigos, se toman la presión y al día siguiente la tienen más elevada. Entonces, eso también permite un control propio de la patología misma que está padeciendo. ¿Bien? Ahora, tomarse la presión en la casa requiere ciertas medidas higiénicas. ¿Bien? No es que se puede tomar bajo cualquier condición, bajo cualquier contexto. En este caso, ¿a qué me refiero? Principalmente, unos puntos. No se puede hacer actividad física 30 minutos antes de tomarse la presión. No se recomienda ingerir café 30 minutos antes, ni fumar, ni tomarse la presión con la vejiga llena. ¿Bien? Los pies tienen que estar los dos sobre el piso y no tienen que tener las piernas cruzadas. El brazo tiene que estar elevado a la altura aproximada del corazón. ¿Bien? Relajado. Y siempre se recomienda tomar aproximadamente 2 veces. ¿Bien? Si se considera que la primera fue bien tomada, se debe tomar por lo menos 2 veces, porque se considera que la primera puede dar más elevada que la segunda. ¿Bien? Puntos a tener en cuenta a la hora de tener un tensiómetro en tu casa también es la comodidad y la utilización del mismo. ¿A qué me refiero con esto? Muchos pacientes tienen miopía, tienen cataratas, entonces es importante que la visualización sea cómoda para el paciente que lo va a utilizar. ¿Bien? Por ejemplo, que un paciente tenga un digital cuando no sabe tomar la presión o cuando vive solo va a ser superior a tener, por ejemplo, uno mecánico que requiere de una segunda persona, es decir, que no se va a poder tomar la presión, ¿bien? O que el número se vea muy chiquito y no lo comprenda, o que tenga una metodología muy compleja el dispositivo a utilizar y él no lo puede manejar, ¿bien? El otro punto que es muy importante es el tamaño del manguito. El manguito debe ser adecuado al paciente que lo va a utilizar. Esto suena obvio de decirlo, pero muchas veces se ve en la práctica que pacientes muy obesos, por ejemplo, utilizan manguitos que son para pacientes adultos promedio, y eso sobreestipula la presión, ya que aprieta más de lo que debería. Y lo mismo pasa en pacientes que están muy flaquitos o con masa muscular muy reducida y se colocan manguitos muy grandes. Entonces, eso disminuye el valor de la presión, ya que aprieta de menos. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la técnica, ¿bien? La técnica de tomar la presión. El digital es muy sencillo, yo un poco estuve comentando. Puntos a tener en cuenta relevantes es el hecho de la actividad física, el café, el fumar. Esos puntos muchas veces uno no se da cuenta porque, no sé, lo hizo hace media hora y se le pasa. Pero es importante porque a la hora de las medidas, porque uno tiene que hacer un promedio de esas medidas, la puede sobreestimar y
y hacer que, no sé, diagnosticar una hipertensión que no era real, ¿bien? Entonces, siempre tener en cuenta esos puntos. Y bueno, luego a la hora de tomar la presión, vamos a hablar, bueno, tenemos el tensiómetro. Lo primero que se debe hacer es, se coloca el manguito, bien, aproximadamente, yo espero que se pueda ver un poco, se coloca aproximadamente 2 centímetros sobre el codo, o 3 dedos se los puede considerar, de lo que es la corredera bicipital, que se denomina en esta acá. Ponemos los 3 dedos y el manguito acá arriba, ¿bien? Ay, gracias, Lula. El manguito acá arriba, ¿bien? Y tenemos los 3 dedos. Inflamos el manguito hasta nosotros vamos a tomar el pulso acá tenemos la arteria radial. El pulso se toma con los 3 dedos, siempre con los 3 dedos y nunca utilizando el dedo gordo porque tiene pulso propio, ¿bien? Tomamos acá y vamos a sentir nuestro pulso. Lo importante es insuflar el manguito hasta que dejamos de sentir el pulso, ¿bien? Una vez que tenemos esa medida, dejamos de tomar el pulso y inflamos hasta 30 milímetros de mercurio más que cuando se terminó de sentir el pulso, ¿bien? Ahí lo que hacemos es, agarramos el estetoscopio y lo colocamos aquí. O sea, por ejemplo, tenemos el manguito y lo colocamos 3 dedos inferiores a esta altura, ¿bien? Algo que se suele ver mucho en la práctica, y está mal, en realidad no se hace así, es colocar el estetoscopio por debajo del manguito. Eso es de mala práctica, ya que el estetoscopio hace presión junto con el manguito y puede sobreestipular la presión arterial, ya que aprieta de más, ¿bien? Además, puede provocar ruidos que puedan desconcentrar, ¿bien? Entonces, bueno, básicamente, inflamos y vamos a sentir que no se escucha nada, hasta 30 milímetros más de que dejamos de sentir el pulso. Cuando comenzamos a bajar, siempre hay que buscar el pulso de la arteria humeral, que es la que se encuentra aquí, abajo del bíceps. Hasta que, bueno, disminuimos cada 2 milímetros por segundo aproximadamente, y una vez que empezamos a sentir el pulso, que escuchamos el pulso, esa es la presión sistólica, es la más alta, ¿bien? Seguimos bajando la presión del manguito hasta que dejamos de escuchar. Cuando dejamos de escuchar, esa es la diastólica, ¿bien? Esa es la manera, la técnica, a través de la cual con un tensiómetro de tipo mecánico se toma la presión. Lo bueno del digital, claramente, es que es usuario independiente, las medidas son más certeras, lo puede hacer cada persona en su casa, y se puede hacer múltiples tomas sin ningún esfuerzo, ¿bien? Bueno, vamos a seguir ahora. A partir de los 18 años, con un valor normal tomado en consultorio, se recomienda tomar una vez por año, ¿bien? A la hora de tomártelo en tu casa, se recomienda tomar más o menos 2 veces por día, uno a la mañana, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, una toma. Y de 1 de la tarde a 10 de la noche, otra toma, ¿bien? Por aproximadamente 4 días, ¿bien? Como mínimo. Esto obviamente se asocia a lo que le diga su médico, ¿no? Pero generalmente se estipula algo de este tipo, ¿bien? Una toma de la mañana, una toma de la tarde, por un mínimo de 4 días, ¿bien? Menores de 80 años se considera normal una presión de 135 a 85 milímetros de mercurio. Generalmente, cuando los pacientes crecen más aún, aumenta el porcentaje de arteriosclerosis, la arteria se hace más dura y la presión se les hace más alta, pero por consecuencia de una degeneración propia de la edad. ¿Bien? Para hacer diagnóstico se considera en una persona mayor de 18 años al menos 2 consultas en 2 días consecutivos que presenta una presión arterial igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio. ¿Bien? Ese es el criterio médico de diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Bien? Muchas veces también hay que tomar en cuenta el contexto en el cual nos estamos tomando la presión. ¿Bien? Estando en una situación de estrés, estando bailando, estando haciendo ejercicio, probablemente la presión te dé más elevada, porque justamente estás forzando tu sistema cardiovascular. Entonces, tendría más sentido que tengas una presión un poco más elevada en ese momento a que no la tengas. Entonces, siempre tener en cuenta de la clínica, el contexto total de la toma de la presión, ¿bien? Y el criterio es ese, ¿bien? 2 o más tomas consecutivas iguales o mayor a 140-90, ¿bien? Así que, bueno, por último, hablar un par de palabras
sobre lo que es la presión alta. ¿Bien? ¿Qué pasa si estoy en mi casa y me dio 140/90? ¿Qué pasa si me dio 180/100? El otro día fui a visitar a una paciente y me dice, me duele un poquitito la cabeza. Le tomo la presión, tenía 188/109. Yo digo, yo no sé cómo esta señora está acá parada, tranquila de la vida, yo no lo podía creer. Bueno, lo que se hace en estos casos, bien, se considera un tipo de hipertensión de tipo de emergencia, bien. ¿Por qué se le dice de emergencia? Esto no es tipo la persona se está muriendo en ese momento, sino que lo que presenta es un alto riesgo de estar padeciendo otra enfermedad solapada, ¿bien? Por ejemplo, no sé, infarto agudo de miocardio. Hay gente que no siente nada, pero tiene la presión por las nubes, ¿bien? Entonces, en ese caso, siempre hay que llevar a un médico, no solamente con el fin de que disminuya la presión, porque tener una presión así de elevada está sobrecargando el sistema cardiovascular a tremendas necesidades, sino que también para bajarla de una manera controlada, bien controlada y segura. Bien, entonces, si a uno le da una presión muy elevada, mayor a 160/100, ese es el valor, ahí sí, se debe llamar al médico y seguramente lo va a derivar a urgencia o le va a venir a la casa, le va a dar medicación, le va a explicar. Bien, es muy importante ese valor. Y luego, bueno, ¿qué pasa si me da un valor inferior a ese, pero aún así es elevada? O sea, me dio más de 130/90, pero me dio menos de 140. Me dio menos de 140/90, pero me dio más de 130/80. ¿Qué hago? Bueno, en ese caso, tranquilamente podría ser consecuencia del momento que está pasando. Sea estrés, sea actividad física o no necesariamente. ¿Qué se hace en este sentido? Se puede solicitar una consulta con un médico clínico, con un cardiólogo, que le va a indicar. Probablemente lo que le va a indicar son tomas periódicas, ¿bien? En días consecutivos, con el fin de diagnosticar si es un tipo de hipertensión, como nosotros le llamamos en medicina, paroxítica. Paroxítica se refiere a que va y viene, o que es algo real, tangible, y que podría ser maligno y podría aumentar el chance de enfermedad cardiovascular. En ese caso, probablemente va a ser tratado, puede ser con cambios de hábito o puede ser con distintos tipos de medicación. Entonces, en ese caso, se estipula el riesgo, se diagnostica la enfermedad y se actúa en consecuencia. ¿Bien? Básicamente, si la presión te da elevada, te comunicas con tu médico. Ahora, ¿es una emergencia hipertensiva si es arriba de 160 milímetros de mercurio sobre 100? ¿Bien?